Hola amigos, en este tutorial veremos cómo fabricar esta práctica pinza de hojas de sierra rotas en menos de 5 minutos. ¿Queréis ver cómo? Vamos allá. Para este proyecto necesitaremos dos trozos de hojas de sierra, un trocito de manguera o plástico duro que sea un poco flexible y un tornillo de 4 milímetros con su tuerca. Para empezar, abrimos la manguera a lo largo y practicamos un agujero con una broca de 4 milímetros, más bien cerca de la zona que acabamos de cortar. Ahora sujetamos las dos hojas de sierra con los dientes en la misma dirección y el tornillo para amolarlos y quitarle los dientes, que no se nos enganche en ningún sitio. Tratamos de alinearlos bien y le damos una pasada en la amoladora. Repasamos bien los cantos para quitarles todos los dientes y dejar toda esa zona suave y sin asperezas. Una vez que le hayamos quitado los dientes, lo cortamos a la medida que queramos de largo y empezamos a darle la forma. Cuando ya tenga la forma que queremos, ahora procedemos a montar la pinza. Insertamos el trozo de manguera por el agujero que acabamos de hacer y la parte de la curva de la manguera la ponemos hacia abajo. Esto nos servirá para darle la abertura a la pinza que tiene que tener. Apretamos el tornillo para que no se mueva y luego le vamos a quitar el sobrante. Como podemos ver, la pinza ya está cumpliendo su función. Ahora lo que hacemos es alinearlo un poquito, que se nos quede derecho, y vamos a quitar lo que le sobra, la manguera que le sobra. Vemos que funciona perfectamente y ahora ya solo nos queda cortar el sobrante del tornillo y lo remacharemos para que no se nos afloje la tuerca.
Y listo, ya tenemos nuestra pinza para poder trabajar con ella. Ya veis que con muy pocos recursos podemos fabricar nuestras propias herramientas. Espero que haya sido de tu agrado y nada, suscríbete, un gran saludo y que pases un buen día.